Lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es una verdad que ha liberado a millones de personas en el mundo. Todo comienza con una frase poderosa de Warren Buffett, uno de los inversionistas más grandes de la historia, conocido como el Oráculo de Omaha. Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway y reconocido por Forbes como el hombre más rico del planeta en 2008, ha enseñado por décadas un principio simple pero transformador. Evita endeudarte por cosas que no necesitas y tendrás libertad real en tu vida. Esta misma filosofía fue la que cambió el destino de Ricardo, y podría cambiar el tuyo también. Quédate hasta el final. Ricardo siempre fue un hombre trabajador, de esos que se levantan antes de que amanezca, toman su café en silencio y salen con el corazón lleno de ganas, aunque el cuerpo ya no acompañe. Trabajaba desde los 17 años en la misma empresa textil. 35 años después, seguía sentado en el mismo escritorio, en el mismo rincón, viendo cómo pasaban jefes, modas y promesas de aumento que nunca llegaban. Tenía 52 años, una esposa amorosa, 2 hijos en la universidad y una casa a medio pagar. Desde afuera cualquiera habría dicho que vivía una vida normal, pero dentro de él había una tormenta. Cada fin de mes era igual. Se sentaba con su esposa, Lucía, frente a la mesa del comedor con una calculadora vieja y un fajo de recibos. Pagos del banco, la luz, el colegio, la tarjeta de crédito, el préstamo del auto. Siempre el mismo ritual, la misma angustia. Y siempre la misma frase que se repetía, con un tono entre cansancio y resignación: no alcanza. Ricardo no era un derrochador. No tenía vicios, no salía mucho, pero cargaba con algo más pesado que una deuda: la costumbre de vivir al día. Compraba cosas en cuotas porque todos lo hacían. Cuando veía una oferta de 12 pagos sin interés, sentía que era una oportunidad, no una trampa. Si puedo pagarlo poco a poco, ¿qué daño hay?, se decía. Pero un día, esa cadena invisible se apretó demasiado. Fue una tarde cualquiera cuando recibió una llamada del banco. Su tarjeta estaba al límite y la empresa había retrasado el pago de su sueldo una semana. Ese fue el día en que se dio cuenta de que había trabajado más de media vida para seguir debiendo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la sala con la televisión apagada y la mente encendida. En la penumbra, recordó algo que su padre solía decirle cuando era niño: el dinero es buen sirviente, pero un pésimo amo. Lo había olvidado, pero ahora esas palabras sonaban más reales que nunca. Fue entonces cuando decidió que algo debía cambiar. No podía seguir corriendo en el mismo círculo, como un ratón persiguiendo una rueda que nunca se detiene. A la mañana siguiente, hizo algo que nunca había hecho. Buscó en internet cómo dejar de vivir endeudado. Encontró una frase de Warren Buffett que lo hizo detenerse. Decía: no necesitas ser genio para tener éxito con el dinero. Lo que necesitas es disciplina, paciencia y evitar endeudarte por cosas que no necesitas. Leyó esa frase 3 veces. Sintió como si alguien, al otro lado de la pantalla, le hablara directamente, y en ese momento, con el corazón latiendo fuerte, Ricardo tomó una decisión: no volveré a deberle un sol a nadie. El cambio no fue inmediato. Al principio, Lucía pensó que se había vuelto loco. ¿Cómo vamos a vivir sin tarjeta, Ricardo? ¿Y si se presenta una emergencia? Pero él estaba firme. Canceló todas las compras a crédito, devolvió la televisión nueva que habían comprado en cuotas, vendió el auto y pagó la deuda más alta. Durante meses, caminaron en lugar de usar taxi, cocinaron en casa en lugar de pedir delivery y dejaron de comprar ropa por gusto. No fue fácil. Hubo discusiones, lágrimas y momentos en los que dudaron. Pero poco a poco, algo cambió. El primer mes sin deudas fue duro. El segundo, liberador. Y al tercero, Ricardo sintió algo que no había sentido en años: paz. Podía dormir tranquilo. Por primera vez, el dinero no lo dominaba, él lo dominaba a él. Su plan era simple: ahorrar el 20% de todo lo que entraba, invertir un poco en un fondo seguro y mantener un presupuesto mensual en una hoja de Excel. No sabía mucho de finanzas,
pero había aprendido una regla de oro: gastar menos de lo que ganaba. Pasaron los meses, y un día su hijo mayor, Andrés, llegó a casa con una cara de preocupación. «Papá», dijo, «quiero sacar un préstamo para comprar una moto. ¿Me lo aprueban en el banco?». Ricardo lo miró fijo y respondió con calma: «Andrés, no te endeudes por gusto. Aprende a esperar. Compra lo que puedas pagar». «Pero me haría la vida más fácil», respondió el joven. «Hijo», dijo sonriendo, «la vida no se hace más fácil con deudas, se hace más difícil con ellas». Aquella conversación cambió algo en su hijo. Andrés empezó a ahorrar, a leer sobre inversiones y a ayudar a su padre con sus hojas de Excel. Aprendió que la libertad no viene de tener más, sino de deber menos. Un día, Ricardo fue despedido. La empresa cerró. Cualquier otra persona se habría hundido en el miedo, pero él no. Tenía ahorros, tenía paz, tenía control. Por primera vez pensó: no me siento perdido. Usó parte de sus ahorros para abrir un pequeño negocio de impresión y papelería. Con la ayuda de Lucía, el negocio fue creciendo lentamente. En el primer año apenas cubrían los gastos. En el segundo ya podían contratar a un empleado. En el tercero ya habían comprado una pequeña camioneta al contado. Y una tarde, mientras cerraba su local, Ricardo se detuvo a observar el atardecer. El cielo tenía ese color dorado que solo aparece unos minutos antes de que caiga la noche. Recordó a su yo del pasado, agobiado por los pagos, las cuotas y las llamadas del banco, y pensó: no era pobre por ganar poco, era pobre porque no sabía administrar lo que tenía. Años más tarde, cuando ya era abuelo, su nieta le preguntó: «Abuelo, ¿por qué no tienes tarjeta de crédito? Todos mis amigos dicen que es lo más cómodo». Ricardo rió, la sentó en sus piernas y le respondió: «Porque la comodidad de hoy puede ser la cárcel de mañana. Prefiero dormir tranquilo que vivir aparentando». Su nieta lo miró sin entender del todo, pero esa frase se le grabó para siempre. Al igual que su padre, Andrés, ella también aprendió el valor de la paciencia, del ahorro y de la disciplina. Y así, sin darse cuenta, Ricardo había roto una cadena que venía de generaciones: la cadena del endeudamiento. Al final de su vida no tenía autos de lujo ni mansiones, pero tenía algo más valioso: serenidad. Vivía en una casa modesta, rodeado de su familia, sin deberle nada a nadie. Cada mañana se sentaba en su balcón, tomaba su café y agradecía en silencio, no por lo que había ganado, sino por lo que había aprendido: que la libertad no se mide por el dinero que tienes, sino por las deudas que no tienes. Y así, Ricardo se convirtió en un ejemplo en su comunidad. Los vecinos venían a pedirle consejos. Muchos lo admiraban no por ser rico, sino por sabio. Cuando le preguntaban cómo lo logró, él siempre respondía lo mismo: no fui más inteligente que otros, solo aprendí a tener paciencia. El dinero es como una semilla: si lo plantas bien, te da sombra, pero si lo malgastas, te deja sin raíces. Esa fue su enseñanza, su legado, su verdad. Y si hoy alguien le preguntara cuál fue el mejor día de su vida, diría sin dudar: el día que devolví lo que no podía pagar, porque ese día empezó a vivir realmente. No necesitas ganar más para ser libre, solo necesitas gastar con inteligencia, evitar las deudas innecesarias y tener la paciencia de quien sabe esperar. La riqueza real no está en el banco, sino en la tranquilidad con la que duermes cada noche.